A mí me gustan las parábolas y me tocan las parábolas por chance, pero me gustan las parábolas. Hoy yo quiero contarte un relato, una historia de la vida de un señor que se llamaba Horacio Spafford. Vamos a llamarlo Horacio. Él era un abogado a quien lo rodearon las tragedias. Y tras la muerte de su hijo y una mala inversión que le costó una fortuna, el gran incendio de Chicago que pasó en el 1871 consumió sus bienes y lo arruinó. 2 años después, decidió viajar a Europa con su familia y visitar amistades en Inglaterra. Sin embargo, él se demoró para resolver problemas relacionados con el incendio y envió a su familia primero, a su esposa y a 4 hijas. Y durante la travesía, el barco donde viajaban ellas fue embestido y se hundió en 12 minutos. Muchos pasajeros y la tripulación murieron y se ahogaron, incluyendo sus 4 hijas. Su esposa sobrevivió y le envió un telegrama corto pero al punto desde las Islas Británicas. Única salva, ¿qué he de hacer? ¿Qué he de hacer? Y esta es la pregunta clave que nosotros nos hacemos cuando enfrentamos situaciones tan adversas como las de este relato. ¿Qué he de hacer? ¿Qué he de hacer cuando enfrento injusticia en mi vida? ¿Qué he de hacer cuando experimento pérdida en mi vida? ¿Puedo confiar y seguir a un Dios que me ha prometido justicia? ¿Vale la pena seguirle cuando todo a mi alrededor se está derrumbando? Y el contexto de esta parábola que hemos leído comienza en el capítulo anterior, el capítulo 19. En el versículo 16, con la pregunta del joven rico, que le pregunta a Jesús, ¿qué cosa buena haré para obtener la vida eterna? Y Jesús le contesta, solo uno es bueno, y que él, el joven rico, debe dejarlo todo y seguir a Jesús. Esto provoca una confusión entre los discípulos y más preguntas. Y por esto Pedro, en el versículo 27 del capítulo 19, le pregunta a Jesús, mira, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues recibiremos? En otras palabras, ¿vale la pena seguirte? La respuesta de Jesús a Pedro y los discípulos es que ellos recibirán lo mismo que se ha prometido tanto a los últimos como a los primeros. En el versículo 29 Jesús les dice, todo el que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o tierras por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y Jesús procede a expandir ese mensaje, esa respuesta con esta parábola que hemos leído, que es el texto de nuestro sermón. Y este texto solo ocurre en el Evangelio de Mateo. No otro evangelio contiene esta parábola. Y esta frase que se utiliza, muchos primeros serán últimos y los últimos primeros, sirve como si fuera un corchete entre el principio de la parábola y el final de la parábola. Y sirve para introducir y captura la idea de esta parábola. Así que, fijándonos en la parábola, vemos que
Los versículos del 1 al 7 comienzan con el contrato de obreros por el hacendado bueno. Y en esos tiempos los hacendados ricos a menudo tenían arrendatorios para trabajar sus propiedades, pero también tenían hacendados menos ricos que contrataban obreros adicionales. Y este es el caso de este hacendado. Y el trabajo comenzaba alrededor de las 6 de la mañana, antes que el día se volviera caluroso. Y yo sé que aquí hay muchos que no saben qué hora es esa. A las 6 de la mañana, pues, es bien temprano para muchos, pero para otros, pues nosotros nos levantamos temprano. Así que a las 6 de la mañana la conocemos. Pero todo comenzaba a las 6 de la mañana. Y la paga convenida era lo justo. La misma paga para todos. Un denario, como dice el versículo 2. Ahora, para explicar esto de sexta hora, novena hora, undécima hora, eso se transfiere a nuestro reloj como esto. La sexta hora es el periodo justo antes del mediodía. Y la novena hora, poco antes de las 3. Así que Elian hace la matemática, la undécima sería como a las 5, 5:30, 6. ¿Okay? Pero la palabra dice que alrededor de la sexta hora, ese era el momento más caluroso del día. Y cuando los obreros normalmente tomaban un break, como decimos en el boricua, y descansaban, porque el día era tan caluroso que tomaban un descanso, hasta tomaban una siesta, pero no en la parábola. Dada la urgencia de la cosecha, seguían trabajando. Entonces vemos del versículo 8 al 15 la segunda parte de la parábola, que es la paga justa de los obreros. En la cultura judía de ese tiempo, el salario, el jornal de un obrero debía ser pagado el mismo día. Y los obreros terminaban de trabajar alrededor de las 6 de la tarde. Por lo que los que recién contratados no esperaban ganar o recibir un denario, que era el salario de un día completo. Pero como ya hemos mencionado, la paga convenida era la misma para todos, un denario. Así que los que trabajaron todo el día pensaban que, como dice el versículo 10, recibirían más, pero ellos también recibieron un denario. La pregunta que tienes que hacerte es esta: ¿eso es justo? ¿Es justo que el hacendado pagara lo mismo porque fue acordado? Y porque como el hacendado dijo, es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío, como dice el versículo 15. Así que esto causó una murmuración entre los obreros, los primeros obreros. Y la murmuración fue causada por envidia tanto a los últimos obreros que recibieron esa misma paga, el denario, pero también contra el hacendado, porque él fue bueno y justo. Así que Jesús comparte esta parábola y la concluye en el versículo 16. La conclusión que hace Jesús en la parábola termina con el último corchete que utilizó al principio con Pedro. La misma respuesta a la pregunta que le dio a Pedro. Pero esta vez lo dice en reversa. Los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. Y antes que empieces a preguntarte, cambió el orden, ¿qué quiere decir eso? Solamente que esto enfatiza que el orden no es lo importante. Es quién es el que ofrece lo que van a recibir. La parábola no se refiere principalmente a los obreros, sino a la asombrosa gracia y compasión del hacendado. El título dado por muchas versiones, de hecho mi versión aquí dice la parábola de los obreros de la viña. No sé si tu versión dice algo así. Ese título no refleja el punto central de la parábola. El título debiera ser el hacendado bueno y justo.
El enfoque no son los obreros. El punto no es que los que trabajan solo una hora hagan tanto como los que trabajan todo el día. Tampoco es que la disposición de los que llegan tarde coincida con la de los obreros de todo el día. Tampoco es como algunos escolares dicen que los gentiles son los últimos en llegar en contraste con los judíos. Para mí que el contexto no apoya esa distinción. Por último, tampoco es que todos los hombres son iguales ante Dios o que toda la obra del reino es igual. Esto no es lo que esta parábola enseña. En esta parábola, Jesús demuestra que si la generosidad de Dios fuera representada por un hombre, tal hombre sería diferente de cualquier otro hombre que se haya encontrado jamás. Y ese hombre lo fue Jesús mismo. El mensaje de la parábola es: Dios es bueno y justo, y no hay cosa buena que podamos hacer para ganarnos su favor. Tanto el primero como el último recibirán su justicia. Y como dice Pablo en Romanos 3, 21 al 23, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, es para todos los que creen. Porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Solo en Cristo, ese hombre diferente que no se haya encontrado jamás, el hacendado bueno y justo, solo en Él podemos recibir su perdón y salvación. Si me estás escuchando hoy y tú no has creído en esta tremenda salvación, yo te recuerdo a ti lo que dice la palabra, que la justicia de Dios también dice: si no crees en Cristo, no alcanzarás la gloria de Dios. Y a ti que has puesto tu fe en Cristo, que crees en Él, yo te recuerdo y me recuerdo a mí mismo que Dios no se refrenó en dar lo que era de Él el dar, sino que ofreció a su Hijo para nosotros. Como dice Romanos 8:32, el que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? Iglesia, podemos confiar que Dios es bueno y proveerá todas las cosas que necesitamos. Pero también tenemos que recordar esto: no podemos salvarnos a nosotros mismos por ninguna cosa, ninguna obra que yo pueda hacer, que tú puedas hacer. Solo en Cristo encontramos la gracia de Dios. Como dice Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Así que quiero que te lleves 3 puntos de aplicación, porque somos bautistas, son 3 puntos. Y quiero que te recuerdes de ellos, y es fácil de recordar. Primero, Dios es bueno. Segundo, Dios es justo. Y tercero, vale la pena seguir, confiar y adorar a un Dios que es justo y bueno. El mensaje de la palabra, como he dicho,
es que Dios es bueno y justo y no hay cosa buena que podamos hacer para ganarnos su favor. Tanto el primero como el último recibirán su justicia. Y los que no creen en Cristo recibirán la justicia y no alcanzarán la gloria de Dios. Y eso es justicia. Y los que creen en Jesús recibirán también la justicia de Dios. Y esa justicia dice que Él ha prometido en Cristo. Tanto los últimos como los primeros creyentes recibirán vida eterna. ¿Y cómo podemos responder a este Dios que es bueno? Micaías lo resume muy bien en Micaías 6:8. Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con Dios. Dios también es justo. Es lícito para Dios hacer lo que quiere hacer con lo que es de Él de hacer. Porque Él es un hacendado bueno y justo. No hay cosa buena que podamos hacer, ya hemos dicho eso, para ganarnos su favor. Tanto el primero como el último recibirán su justicia. Y no podemos dudar que su justicia, que la justicia de Dios que da de esta manera es buena y justa. Pero también tenemos que guardarnos, como los obreros que empezaron a comparar y a murmurar. No podemos comparar ni tener envidia de otros hermanos o hermanas en la fe. Y si te suena ridículo, tienes que pensar que hay personas que piensan esto. Alguien que Dios salve a lo último de su vida recibe el mismo favor de Dios que alguien que Dios salve en la juventud. Que pase toda su vida siendo santificado. No puede venir ante Dios y decirle, ¿por qué salvaste al ladrón en la cruz a lo último? Y a mí me salvaste al principio de mi vida y he tenido que venir siendo santificado toda mi vida. No podemos hacer eso. Tan ridículo que suena eso. Pero hay gente que lo piensa. Tampoco puedo comparar mi servicio con el de otros. Tanto el primero como el último recibirán lo que Dios nos ha prometido. Tanto los últimos como los primeros debemos servir de corazón. No porque me puedo ganar el favor de Dios, sino confiando que Él es bueno y justo de darnos lo que nos ha prometido. Y nos ha prometido justicia, vida eterna a todos los que creen en Cristo Jesús. Y por último, el último punto que quiero que te lleves es el más importante. Vale la pena seguirlo. Vale la pena seguir, confiar y adorar a un Dios que es bueno y justo. Ahora te llevo al relato que comenzamos al principio del sermón. ¿Cómo termina el relato de Horacio Spafford? Pues yo te digo que luego que recibió el telegrama de su esposa, que le informó que el buque se había hundido y que sus hijas ya se habían perdido, habían muerto, y que ella era la única salva, Horacio tomó el primer barco y viajó a encontrarse con su esposa en Europa. Y se dice que durante el viaje el navío que conducía a Horacio atravesó el sitio exacto donde se había hundido el buque. Y el capitán se lo dijo, el buque está allá abajo. Y se cuenta que Horacio bajó a su camarote
Y con la imagen de la tragedia en su mente, escribió los versos que componen una preciosa melodía. Y basándose en las palabras de su esposa, escribió esa poesía que ha llegado a ser de consuelo para muchos creyentes atribulados en un mar de aflicción. Y esa poesía se convirtió en un himno que en su traducción al idioma español dice así: cuando la paz como un río atiende mi camino, cuando las penas ruedan como las olas del mar, cualquiera sea mi parte, me has enseñado a decir, está bien con mi alma. No es fácil escribir cuando estás en dolor. No es fácil tornar tu alma a adorar al Señor cuando estás en medio del dolor. La respuesta de Horacio a ese telegrama y su esposa preguntándole qué de hacer. Horacio entendió que Dios seguía siendo bueno y justo en medio de su situación, en medio de su lamento, en medio de su pérdida. Y su respuesta fue adorarlo. Y no era fingir la adoración, adorarlo de todo corazón. ¿Y nosotros? ¿Qué hemos de hacer? ¿Qué hemos de hacer cuando enfrentamos injusticia en nuestras vidas? ¿Qué hemos de hacer cuando enfrentamos pérdida en nuestras vidas? ¿Puedo confiar y seguir a un Dios que me ha prometido justicia? ¿Vale la pena seguirle cuando todo a mi alrededor se está derrumbando? Sí, vale la pena. Vale la pena. Un Dios bueno y justo que entregó a su único Hijo para nosotros es un Dios que podemos confiar. Podemos confiar su promesa venidera. Y como dice Pablo en 2 Corintios 4, un versículo que ha venido desde hace muchos domingos con nosotros: por tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Iglesia, podemos confiar en Cristo y adorarlo porque Él es bueno. Cristo nos lleva a decir, como Horacio Spafford en nuestro relato, está bien con mi alma. Inclina tu rostro y ayúdame a orar a la vez que el grupo de oración viene al frente.